Durante décadas, el mundo ha intentado entender cómo algunas personas logran ocultar la violencia más extrema detrás de una apariencia completamente normal. Asesinos como Ted Bundy, un hombre carismático, educado y aparentemente inofensivo, consiguieron durante años engañar a policías, jueces y víctimas. Bundy no encajaba en la imagen clásica del criminal. Sonreía, estudiaba derecho y sabía exactamente qué decir para ganarse la confianza de los demás. Otro caso similar es el de John Wayne Gacy, un hombre respetado en su comunidad, empresario, voluntario y al mismo tiempo responsable de uno de los crímenes más atroces en la historia de Estados Unidos. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un asesino en serie. Estos casos tienen algo en común. No se trataba solo de violencia, sino de manipulación, de una capacidad inquietante para parecer normales e incluso encantadores. Pero hay un nombre que llevó esta doble vida a un nivel aún más perturbador. Un hombre que no solo logró pasar desapercibido, sino que apareció en la televisión nacional, sonrió frente a millones de espectadores y fue presentado como una persona atractiva y confiable mientras ya había matado. Su nombre era Rodney Alcalá, conocido años después como el asesino del juego de citas. Alcalá fue uno de los depredadores más inteligentes y calculadores de su época. Fotógrafo, estudiante brillante y experto en engañar, utilizó su carisma para acercarse a mujeres jóvenes que jamás imaginaron el peligro que tenían delante. Este documental no solo cuenta la historia de sus crímenes, sino también cómo un asesino pudo moverse durante años entre la sociedad sin levantar sospechas, y cómo el sistema falló una y otra vez en detenerlo. La mañana del 25 de septiembre de 1968, en Los Ángeles, California, comenzó como cualquier otra. Nadie podía imaginar que ese día marcaría el primer episodio conocido de una historia criminal que se extendería durante décadas. Aquel día, un agente de policía llamado Chris Camacho recibió una llamada que llamó inmediatamente su atención. Un hombre que conducía por la zona había observado una escena inquietante. Un joven acababa de subir a una menor a su coche, a pesar de que ella se negó en un primer momento. No hubo gritos ni forcejeos visibles, pero algo en la actitud del joven le resultó profundamente sospechoso. El conductor decidió seguir el vehículo. Lo vio detenerse frente a un complejo de apartamentos y observó cómo el joven entraba en el edificio acompañado de la menor. En ese momento alertó a la policía. El agente Camacho llegó poco después. Subió hasta el apartamento señalado y llamó a la puerta. Durante unos segundos no obtuvo respuesta. Entonces, una ventana se abrió ligeramente. Desde el interior, un joven habló a través de esa pequeña abertura. Le dijo a la gente que no podía abrir la puerta porque se estaba duchando. Su tono era tranquilo, casi despreocupado. Pero algo no convenció a Camacho. No se escuchaba agua, no había vapor y toda la situación resultaba extraña. Guiado por su instinto y ante la negativa del joven, Camacho decidió entrar por la fuerza. De una patada, la puerta se abrió. Dentro del apartamento, el agente se encontró con una escena estremecedora. En el suelo, una niña desnuda yacía gravemente herida, rodeada de sangre. Presentaba fuertes golpes en la cabeza, signos claros de una agresión violenta. Sobre su cuello y garganta había una barra de metal utilizada para intentar estrangularla.
El ataque había sido interrumpido. La niña aún estaba con vida. Mientras el agente pedía refuerzos y asistencia médica de emergencia, el joven aprovechó el momento para huir. Escapó por una ventana trasera del apartamento, desapareciendo antes de que pudiera ser detenido. La menor sobrevivió al ataque, pero aquella mañana dejó claro algo inquietante. Si el agente Camacho no hubiera llegado en ese preciso instante, la historia habría terminado de otra manera. Y aunque todavía nadie conocía el nombre del agresor, ese día quedó demostrado que había alguien extremadamente peligroso suelto. Tras la fuga del joven, la policía procedió al registro del apartamento. Fue entonces cuando comenzó a esclarecerse la identidad del agresor. Se trataba de Rodney Alcalá, un hombre de 25 años, estudiante de Bellas Artes. Mientras tanto, la menor, Tali Shapiro, de apenas 8 años, permanecía en coma en el hospital, luchando entre la vida y la muerte, mientras los médicos intentaban estabilizarla. La gravedad de sus heridas mantenía a todos en vilo. La investigación reveló detalles inquietantes sobre Alcalá. Aunque tenía antecedentes por uso de narcóticos y posesión de armas de fuego, no existían registros previos por agresión sexual. Sin embargo, la policía encontró fotografías de jóvenes desnudas en su apartamento, lo que despertó aún más sospechas. Fue entonces cuando comenzaron los interrogatorios. Profesores que lo conocían y algunos estudiantes del instituto fueron llamados a declarar. Todos coincidieron en describirlo como un hombre joven, tranquilo, inteligente, guapo y sorprendentemente popular entre las chicas. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada se escondía un depredador tan peligroso. Este contraste entre su apariencia inofensiva y la evidencia hallada en su apartamento empezaba a mostrar un patrón claro. Alcalá sabía cómo ganarse la confianza de quienes lo rodeaban y cómo ocultar su lado más oscuro, tanto de la sociedad como de las autoridades. La policía comprendió rápidamente que se trataba de un caso de extrema gravedad. Ante la evidencia y la peligrosidad del joven, se solicitó la colaboración del FBI. Los agentes federales evaluaron el caso y lo describieron como el de un depredador sexual extremadamente peligroso, alguien que representaba un riesgo inmediato para la comunidad. Desde ese momento afirmaron que debía ser arrestado de manera inmediata. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Alcalá desapareció del radar de la policía durante meses. Su habilidad para mezclarse con normalidad en la sociedad lo hacía prácticamente invisible. Su fuga y el peligro que representaba llevaron al FBI a incluirlo en la lista de los 10 hombres más buscados, colocándolo entre los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Durante ese tiempo, las autoridades comenzaron a comprender la magnitud del depredador que tenían frente a ellos. Cada pista y cada testimonio eran analizados con extremo cuidado. Tras meses desaparecido del radar de la policía, Rodney Alcalá fue finalmente localizado en agosto de 1971, gracias a un hecho fortuito ocurrido en un campamento de verano en New Hampshire. 2 chicas que asistían al campamento ingresaron a una oficina de correos para refugiarse de una tormenta repentina. Mientras esperaban a que amainara el mal tiempo, sus ojos se posaron en un cartel del FBI con el aviso de "Se busca". El cartel mostraba la fotografía de Rodney Alcalá, acusado de secuestro y violación de una menor de edad. Las chicas lo reconocieron de inmediato. Lo que no sabían era que Alcalá estaba trabajando en ese mismo campamento bajo el nombre falso de John Burger, desempeñándose como asesor en un taller de artes.
Se movía con normalidad entre los jóvenes, aprovechando su formación en bellas artes y su aparente carisma para mantener la fachada de un adulto confiable. Las jóvenes alertaron a otros profesores del campamento, quienes contactaron a la policía. Gracias a esta rápida reacción, las autoridades lograron detener a Alcalá en el propio campamento, poniendo fin a meses de fuga. Finalmente, Rodney Alcalá enfrentaría la justicia por el brutal ataque cometido años antes contra Tali Shapiro. Sin embargo, lo que debía ser un juicio claro se convirtió en un gran contratiempo. Ni la niña ni su familia se presentaron en la corte. La familia de Tali se había mudado a otra ciudad buscando distancia y privacidad tras el trauma sufrido, con la intención de dejar atrás aquella horrible experiencia. A pesar de ello, la fiscalía contaba con pruebas contundentes para sostener la acusación. Las lesiones documentadas de la menor, la evidencia encontrada en el apartamento de Alcalá y sus antecedentes de conducta peligrosa. Ante la acusación y las pruebas presentadas, Alcalá decidió declararse culpable. Durante su tiempo en prisión, se mostró como un preso persuasivo e inteligente, manteniendo una conducta ejemplar. Esto llamó la atención de los psicólogos que lo evaluaron. Tras analizar su comportamiento y los riesgos que representaba, los expertos determinaron que podía ser reintegrado a la sociedad. De este modo, Rodney Alcalá cumplió únicamente 34 meses de prisión y quedó en libertad, regresando nuevamente a la sociedad con su historial criminal prácticamente intacto. Este fallo dejó un precedente inquietante. Un agresor peligroso había cumplido una pena mínima por un crimen grave, mientras la víctima y su familia se habían visto obligadas a buscar seguridad lejos de su hogar. Menos de 2 meses después de haber salido en libertad, tras cumplir 34 meses de prisión por el caso de Tali Shapiro, Rodney Alcalá violó nuevamente su libertad condicional y volvió a enfrentarse a la justicia. En esa ocasión, se encontró con una menor de 13 años llamada Yuri G., a quien convenció de subirse a su coche ofreciéndole marihuana. Durante ese encuentro, intentó besarla de forma inapropiada, un comportamiento alarmante que no pasó desapercibido para un guardabosques que pudo verlo y alertó a la policía, lo que permitió su arresto inmediato. Durante el juicio, la fiscalía presentó cargos por haber violado los términos de su libertad condicional y por proporcionar marihuana a una menor de edad. Debido a cómo se estructuró el caso en ese momento, no se presentaron cargos por agresión sexual, aunque el comportamiento era peligroso y señalaba una clara amenaza para los menores. El tribunal determinó que Alcalá había incumplido su libertad condicional y lo envió de vuelta a prisión. En esta segunda estancia, cumplió aproximadamente 2 años antes de ser liberado nuevamente en 1977. Aunque Rodney Alcalá había cumplido varias sentencias y había vuelto a estar en libertad, algunos detectives que habían seguido su caso desde el principio sabían que era un sujeto extremadamente peligroso. Para ellos, su historial, incluyendo la brutal agresión a una niña y su reincidencia con otra menor, aprovechando su libertad condicional, era prueba suficiente de que no debía perderse de vista. Tras salir de prisión, Alcalá viajó primero a Nueva York, aprovechando incluso permisos y la aparente confianza que las autoridades todavía depositaban en él. En aquella ciudad, comenzó a moverse en círculos sociales donde podía acercarse a mujeres jóvenes y presentarse como fotógrafo o artista. Mientras tanto, en Nueva York se desató la preocupación pública y mediática por la desaparición de una joven llamada Helen Hoover, de 23 años, hija de un reconocido empresario y relacionada con el ambiente del entretenimiento. Hoover fue vista por última vez el 15 de julio de 1977 en su apartamento en Manhattan.
Su día estaba marcado en su agenda con el nombre de John Berger, un alias que Alcalá había utilizado años antes, ligeramente distinto del que usó en New Hampshire John Burger, pero lo suficientemente similar como para levantar sospechas entre los investigadores que ya tenían registros de ambos alias. En los periódicos de la ciudad, el caso de Helen Hoover acaparó portadas. La familia prominente y bien conectada exigía respuestas, y la policía enfrentaba la presión de localizar a la joven desaparecida. Los reportes señalaban que Helen había quedado para encontrarse con un fotógrafo bajo el nombre de John Berger el día de su desaparición. Un detalle que circulaba en la prensa y que alertó a varios investigadores que conocían los alias con los que Alcalá solía moverse. Mientras las semanas se convertían en meses, la policía no logró encontrar a Helen. Sin embargo, comenzaron a cruzar información con las autoridades de Los Ángeles, donde Alcalá había pasado tiempo anteriormente y donde tenía otros antecedentes. Los detectives en Nueva York solicitaron que Alcalá fuera localizado para ser interrogado en relación con la desaparición de la joven. Alcalá, sin embargo, había continuado trasladándose. Luego de su paso por Nueva York, regresó a Los Ángeles, donde consiguió varios trabajos que le permitían mantener una fachada normal. En Nueva York se había involucrado con círculos de arte y fotografía, y en Los Ángeles trabajó incluso como compositor tipográfico en un periódico local. Este cruce de pistas y la insistencia de los investigadores, sumado al nombre que Helen había anotado en su agenda, se convirtieron en elementos clave que acabarían atrayendo la atención de las autoridades hacia Alcalá una vez más. Después de que las autoridades cruzaran información entre Nueva York y Los Ángeles, Rodney Alcalá se presentó voluntariamente en la comisaría para declarar sobre la desaparición de Helen Hoover. Durante el interrogatorio, Alcalá afirmó que había estado con la joven y que habían tenido un romance, pero que al marcharse de Nueva York no volvió a saber nada de ella. Su relato era tranquilo, persuasivo y coherente, una vez más mostrando la habilidad que siempre tuvo para manipular a quienes lo escuchaban. Sin embargo, los investigadores no se dejaron convencer del todo. Aunque las pruebas eran insuficientes para imputarlo directamente, los detectives estaban convencidos de que Alcalá tenía algo que ver con la desaparición de Helen. Su historial de delitos sexuales y su comportamiento evasivo aumentaban las sospechas, y cada detalle de su declaración parecía cuidadosamente calculado para aparentar inocencia. Poco antes de este interrogatorio, Alcalá también había sido interrogado en relación con los asesinatos del estrangulador de Hillside, un caso que mantenía a las autoridades de Los Ángeles en máxima alerta. Su condición de delincuente sexual reincidente lo colocaba automáticamente bajo la lupa de los investigadores que, de nuevo, no encontraban pruebas directas que lo vincularan a los asesinatos en ese momento. Así, Alcalá regresó a la sociedad aparentemente libre, mientras los detectives sabían que el peligro que representaba seguía vigente y que cualquier descuido podía permitirle cometer nuevos crímenes. 11 meses después de la desaparición de Helen Hoover, el cuerpo de la joven fue finalmente encontrado. La noticia sacudió a la comunidad y puso de nuevo en alerta a las autoridades que habían seguido el caso de cerca. La identificación se realizó rápidamente, confirmando que se trataba de Helen Jane Hoover, la joven de 23 años que había desaparecido en Nueva York y cuyo nombre había aparecido en su agenda junto al alias de Alcalá John Berger. La escena en la que se encontró su cuerpo era perturbadora y desconcertante. La joven había sido asesinada y su mandíbula y dientes fueron destrozados a golpes. Pero los investigadores no encontraron pistas sólidas que pudieran conducir directamente al asesino.
No había testigos, huellas relevantes ni evidencia física que permitiera un avance inmediato en la investigación. Este hallazgo consolidó la convicción de los detectives. Alcalá estaba nuevamente involucrado, pero su habilidad para moverse entre la sociedad y dejar pocas pruebas visibles lo mantenían un paso por delante de las autoridades. La búsqueda del culpable continuaba, mientras la frustración de no poder resolver el caso se hacía cada vez más palpable para los investigadores. En septiembre de 1978, mientras Rodney Alcalá ya estaba cometiendo asesinatos, apareció en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, The Dating Game. El formato parecía inofensivo. Un presentador carismático, Jim Lang, guiaba a la audiencia y a los concursantes con humor y ligereza. Una joven soltera, Cheryl Bradshaw, hacía pregunta a tres hombres ocultos tras un panel sin ver sus rostros. Su objetivo era elegir a uno para una cita. Nada en el programa sugería peligro. Todo era risas y entretenimiento. Pero detrás de esa fachada de diversión, uno de los hombres era un asesino en serie activo. Rodney Alcalá era el soltero número 1. Desde el primer momento, sus respuestas eran encantadoras, persuasivas y extrañamente calculadas. Cada sonrisa, cada gesto estaba perfectamente medido para atraer la atención de Cheryl y del público. And welcome to the dating game, and we'll get right underway. It's time to meet our first 3 eligible bachelors for game number 1, and here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcalá. Rod, welcome. One, and here she is. Here is a young lady with a wealth of experience. She once earned a living massaging feet, but she quit when her boss suggested that she work her way up. Then she taught school in Phoenix, Arizona, and now she's here to educate our 3 bachelors in the art of amour. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Don't sit down yet. Just a minute. Want to make sure everything is straight. You relaxed? You feel okay? All right. You know there are 3 bachelors over there. There'll be 1, 2, and 3. Ask them anything you like to find out more about them, except their name, age, occupation, or income, okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number 1, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. Number 2. Hi, Cheryl. It's nice to almost meet you. And number 3. Cheryl. Hello. Oh, you got a lot to work with there, I'll tell you. Are you ready? Questions all set? Oh, I'm all ready. All right, please have a seat then, Cheryl, if you would. Make yourself comfortable. When you're situated, you may begin. Good luck, gentlemen, and here we go. Bachelor number 1, Yes. what's your best time? The best time is at night. Nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime's when it really gets good. Then you're really ready. I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number 1. You're a dirty old man. Take it. Come on, over here. Oh, honey, we ought to go out and boogie. Really? Bachelor number 1, I am serving you for dinner. Oh. What are you called, and what do you look like? I'm called the banana, and I look really good. Can you be a little more descriptive? Peel me.
everyone. Later.